¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Secrética. El día de hoy tenemos un tema que les va a entrar en el subconsciente. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay vamos a introducir estas nuevas ideas en su mundo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, bienvenidos, bienvenido. Hoy tenemos a un invitado especial. Carlos, ¿cómo estás? Carlos también, muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. La verdad es que está muy genial esta experiencia. Súper chido. Pues qué bueno que nos acompañas, qué bueno que te animaste. Y fíjense que yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué tienen en la conciencia? ¿Cómo utilizan su conciencia? ¿La tienen limpia? ¿La tienen súper sucia? ¿Cómo la tienen? ¿Tú cómo tienes tu conciencia? Pues limpiecita. Ay, claro, yo también. ¿Tú, Carlos, cómo la tienes? Limpio. No, hombre, todos aquí súper limpia la conciencia. Este es el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la conciencia. Ahorita se van a dar cuenta más o menos como de qué va el tema. A ver, Carlos dijo, este es mi tema, yo quiero hablar de esto y por algo será. Platícanos, Carlos. Sí, la verdad es que es un tema que me interesa bastante porque es algo que me ha estado persiguiendo últimamente. Se me presenta en todos los lugares donde voy y aparte por experiencias que yo mismo he tenido en cuestión de la conciencia. Es un tema amplio, a lo mejor ahorita no me entienden, pero conforme vayamos avanzando vamos viendo de qué trata. Okay. Súper bien. Y entonces, ¿cómo ven si empezamos por definir eso, no? ¿Qué es la conciencia? Sí, la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de su propia existencia. Es el conocimiento que tiene el humano para conocer su entorno, saber que está vivo, saber que está aquí. Eso es la conciencia. Sí. O sea, no es tan fácil, ¿eh? Por eso a veces uno es muy inconsciente. Por eso luego dicen que cuando necesitas sanar, cuando necesitas cambiar algo, cuando necesitas darte cuenta, lo básico, lo primordial es hacerte consciente, ¿no? Como Pepillo Grillo, ¿no? Pepito Grillo, el de Pinocho. Tu conciencia. La conciencia. Sí. Y en ese sentido, bueno, habría que separar lo que es la conciencia de lo que es el cuerpo. Actualmente, pues, no se sabe como tal un punto específico en el cuerpo, en el cerebro, ni en las neuronas donde esté como tal la conciencia. Entonces la conciencia se separa dentro de lo que somos como seres orgánicos, como animales, por así decirlo, porque tenemos nuestros instintos, tenemos el inconsciente, el subconsciente, todo lo que conocemos que nos ha enseñado la psicología, pero la conciencia va más allá de lo físico, más allá de lo que nos condiciona como seres vivos, orgánicos de este planeta. Ok. Es que sí, son términos muy usados, pero a lo mejor no los hacemos tan conscientes, o sea, como no tan analizados. O sea, dices, eres consciente de, y es como algo que entiendes, pero a veces no es tan fácil de definir, ¿no? De cerrarlo en algo muy concreto, ¿no? La conciencia de estar vivos, la conciencia de que existes. Y como dices, no es que se encuentre en alguna parte, es como el espíritu, es como el alma, es como todas esas cosas que son intangibles, pues, o que pero están ahí, ¿no? Están ahí, sí. Sí, claro, y es muy interesante para la humanidad a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios desde que estamos existiendo, siempre nos hemos hecho la pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos pensando? O sea, ¿qué es esa voz que hay en nuestro interior? ¿Es nuestra conciencia? ¿De qué se conforma esa voz que todos tenemos en el interior? Y bueno, se empezaron a crear mucho conocimiento, la gente empezó a analizarlo muchísimo a lo largo de los milenios. Por ponerles un ejemplo, la cuestión de la gnosis, por ejemplo. La gnosis es un conocimiento milenario que tiene muchísimo tiempo y que ha ido evolucionando. ¿Qué es la gnosis? Es llegar a un estado alterado superior de conciencia donde se comprende la realidad y el por qué la conciencia está existiendo precisamente en nosotros. Existen otro tipo de conocimientos, la magia del caos, incluso digamos que las bases de las religiones tratan o
su origen es al querer comprender la conciencia y la existencia, porque a final de cuentas lo que define nuestra existencia es la conciencia más allá de nuestro cuerpo orgánico, porque por ponerles un ejemplo, hay una persona que tiene un accidente, se golpea en la cabeza, queda en estado vegetativo, está existiendo realmente, porque el cuerpo es solamente como un receptor, es como si fuéramos una antena que tiene sus funcionamientos orgánicos y se da lo necesario para que la conciencia pueda habitar dentro de este cuerpo. Entonces la conciencia es la que define nuestra existencia. ¿Y entonces para ti está existiendo o no está existiendo? No, esa persona orgánicamente está ahí, pero la conciencia ya no está. Ok, eso está inconsciente. Ahora también hay diferentes tipos de conciencia, ¿no? A lo mejor lo que son los perros o los animales tienen diferente tipo de conciencias a lo mejor que la que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, exactamente. Si nos vamos al aspecto de la ciencia, podemos decir que todo es vibración. La ciencia dice, la teoría de las cuerdas, que a nivel, pues el nivel más fundamental de lo que existe es vibración. Entonces, dependiendo de cómo vibren esas energías, es lo que va a conformar la materia y es lo que conforma también un pensamiento. Entonces, la conciencia es un tipo de energía, al igual que todo lo que existe. Por ejemplo, una mesa, pues sabemos que tiene pues, elementos químicos, sabemos que tiene átomos como todo lo que existe, entonces, y que tiene energía y su forma, la forma que tiene es dependiendo de cómo esté vibrando, a qué velocidad esté vibrando, en qué sentido, etc. Entonces sí, se podría decir que cada cosa vibra a una frecuencia distinta. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita hablábamos del ejemplo de la persona que está en coma o en estado vegetativo, por llamarlo de alguna manera, que en realidad no existe conscientemente. Y también hablaste de la conciencia y también hablamos de elevar la conciencia. Si ya sabemos que pues, se puede decir que es un primer paso o un pequeño paso, el ser conscientes, el estar conscientes, entonces debe de haber un más allá de, más arriba de eso, ¿no? O sea, más arriba de la conciencia debe haber algo más y debe haber mucha más información ahí y debe haber un estado más elevado, ¿no? Por eso dicen estados de conciencia alterados o estados de conciencia elevados. No. Eso quiere decir que el caminito sigue subiendo. Sí. Quiero pensar que es así, ¿no? ¿Cómo entras a él? Ahorita mencionaste también que la magia del caos. ¿Qué es eso de la magia del caos? Magia caos. El caoísmo es un conocimiento donde también se trabaja por medio de la conciencia. Se llega a un estado alterado de la conciencia por medio de distintos factores. Digamos que hay como niveles. Lo que es muy famoso dentro de la magia del caos, por ejemplo, son los sigilos. Los sigilos, digamos que es una manera sencilla, muy básica para poder entrar en un estado alterado de conciencia o cargar de cierta energía, en este caso un símbolo, y esa energía sirve para modificar la realidad, pero es a través de este cambio de conciencia. Por ejemplo, lo podemos ver en casi cualquier lado, en cualquier religión, por ejemplo, vemos la cruz y ya tiene un significado dentro del inconsciente de la sociedad. Entonces vemos cierta imagen y ya tiene preconcebido, precargado cierta energía, cierta definición. Entonces un sigilo es muy parecido. Existen sigilos para lograr distintos tipos de cosas en la vida, cambiar la realidad, pero digamos que es como el nivel más básico y pues de ahí va subiendo. O sea, sigilos es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo. Al cual tú, no sé, lo ves y pides algo o sí. Ofreces algo así. Primero le damos significado al símbolo. Uh-huh. Muchos símbolos que se utilizan dentro del caoísmo ya vienen precargados de cierta acción o de cierta cosa que se quiere realizar. Entonces, vamos a resumir todos los conocimientos de religión, del caoísmo, de la magia negra, de la magia blanca, etcétera, etcétera. Lo podríamos resumir todo en cuestión de conciencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los niveles más básicos pues son con imágenes. En todas las religiones tenemos imágenes, que es
tiene mucho significado para las personas. En la brujería también se utilizan cierto tipo de símbolos y después de ahí se va elevando el nivel. Digamos que para elevar la conciencia, además de los símbolos, se necesita entrar en ese estado alterado de conciencia. Entonces, hay distintas formas en el que el humano lo puede lograr y esto se ha venido experimentando a lo largo de los milenios. Una cosa es el dolor. El dolor es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo. Hace poquito estaba hablando con un maestro de yoga y me decía que originalmente el yoga se creó para que la persona se sometiera durante un largo tiempo a una posición para sentir dolor y entrar en un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, los cristianos, los primeros cristianos que existieron eran gnósticos, ellos creían que Jesús vino a enseñarnos que por medio del dolor que él sufrió podía entrar en un estado alterado de conciencia y todos podemos y darse cuenta que pues todos somos parte de lo mismo. El dolor se utiliza en los rituales donde asesinan a algún animal, donde incluso asesinan personas. Entonces la finalidad es que por medio del dolor se puede llegar a ese estado alterado de conciencia. Hay una película muy interesante que se llama Mártires, que más o menos trata de eso, que someten a unas personas, les secuestran a sentir como un dolor extremo para poder saber como que la realidad de las cosas. Está buena, se lo recomiendo. Ahora tengo una pregunta. ¿Con qué dolor, Al decir un síntoma de alteración de conciencia, ¿a qué se refiere eso? La conciencia, se supone que, bueno, está la conciencia, ¿no? Pero entonces hay niveles de conciencia. Entonces, al entrar en un estado de alterado de conciencia, ¿qué pasa ahí? Sí. Aquí hay que hacer la separación. La conciencia comúnmente está atada al inconsciente, a los instintos que tenemos. Digamos que está atada a lo que somos como animales. Entonces, entrar en un estado alterado de conciencia es hacer esa separación entre lo que es la conciencia y quedarnos solamente con la conciencia y despejarnos un momento del ego. Sí, ¿será? Podría decir, de todo lo que... ¿Del ego o del cuerpo? De lo físico. De lo físico, de todo, de todas las estructuras que tenemos como humanos, porque por ejemplo el ser humano, su comportamiento, sus gustos, la genética, o sea, incluso las enfermedades a las que podemos estar predispuestos tienen que ver cómo la sociedad condiciona al ser humano. Pero esas son las condiciones materiales, psicológicas, de gustos, etcétera, con las que crecimos. Pero la conciencia va más para allá. Entonces es separarse de todo lo físico, por así decirlo. Todo lo mundano. Podría decirse. A ver, bueno, no, perdón, sigue. Sí, y bueno, el dolor solamente es un camino. Una forma. Otra forma es el camino orgiástico o el sexo. Al momento de tener un orgasmo, entramos en un estado alterado de conciencia donde nos separamos un momento de todo. O sea, estamos en un orgasmo y es por eso que también en muchos rituales se utilizan rituales orgiásticos. Se utiliza mucho el sexo para lograr cometidos. De hecho, dentro de la magia del caos, entrar en ese estado. El caoísmo utiliza mucho la masturbación para llegar al éxtasis y al momento de entrar en ese estado alterado de conciencia, digamos que podrían hacer como de manera muy simple, una energía o una petición para que se consiga cierta cosa o para obtener cierto conocimiento. O sea, la magia del caos ya le da como cierta utilidad al conocimiento de cómo funciona la conciencia en este plano. Okay. Un poquito con lo que veíamos en el tantra, ¿no? En el sexo tántrico, que esa energía creadora es la que podías utilizar para transformar algo o para acceder a algún conocimiento. Claro, eso me imagino que tiene como un camino, como un método, ¿no? No es como que ya todos, orgasmo, somos sabios. La intención, ¿no? También. Ajá, tiene que haber algo antes para producir eso, ¿no? Y entonces el camino es el dolor es un camino, el orgasmo es otro camino. ¿Qué otros caminos hay para alterar la conciencia? Las drogas. Las drogas se utilizan bastante. Existen rituales de ayahuasca, rituales con sapo, rituales canábicos también. Los enteógenos que le llaman, ¿no? Medicina enteógena. Y sirve mucho para entrar en un estado alterado de conciencia. A veces se pueden mezclar, por ejemplo, mucha gente utiliza el dolor y las drogas o utiliza el sexo y las drogas, pero como decía Carlos,
tiene mucho que ver con la intención. Darle como esa intención para lograr estar en ese estado alterado de conciencia. Además de las drogas, hay algo muy interesante. Justo cuando estamos por dormir, entramos en un estado entre el sueño, entre estar dormidos y estar despiertos. Entonces, en ese sentido, hay un científico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, es un francés, y él creó una teoría que se llama la teoría del doble cuántico. Entonces, él por medio de esa teoría, o sea, es una teoría que está respaldada con fundamento científico, solamente que él lo explica en palabras que todos los podamos entender. Entonces, él dice que hay como cierta práctica que uno tiene que hacer antes de dormir, a tantos segundos, o que uno ya se va a quedar dormido, y entonces uno se comunica, digamos, a través de la conciencia con nuestro doble cuántico, que en realidad somos nosotros mismos. Digamos que es otra parte de nuestra conciencia que está en otro plano. Y entonces, antes se creía que el tiempo era lineal, pero la teoría que él dice es que hay pequeños espacios, por así decirlo, en el tiempo, donde hay tiempo infinito. No sé si recuerdan los límites que enseñaban en la escuela, algo parecido. Entonces, la forma de que la conciencia pueda viajar a través del tiempo es por medio de esos espacios infinitos de tiempo. Entonces, está muy interesante. Súper interesante. Y tiene su propia práctica. O sea, él hizo un libro donde uno puede comunicarse con su doble cuántico. A final de cuentas, es otro método de conciencia. Por ejemplo, y los sueños, la verdad es que no podemos saber mucho a través de ellos. Un ejemplo es la tabla periódica de los elementos. La persona que la descubrió no es porque fuera un investigador que, bueno, sí se dedicaba a eso, pero no es como que él lo encontró estando despierto. Él dijo que le llegó toda la información estando dormido, incluso puso los espacios de los elementos que él no pudo descubrir, pero que en los sueños él veía que estaban ahí, y conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta que tenía razón. Entonces todo lo hizo a través de los sueños, y así hay muchos ejemplos. Hay un hindú Tesla, ¿no? También. Tesla también, a través de los sueños. Los inventos que ha hecho, que según cuando soñaba veía esos inventos y los veía tal cual, ¿no? Entonces de ahí sacaba sus invenciones. Sí, entraba a un espacio que podría ser todo otro tema, donde hay información o conocimiento de la realidad, pero que a final de cuentas tiene que ver con la conciencia. ¿Sí? Tiene que ver con la conciencia. Es que es todo un mundo, ¿no? El mundo onírico, todo lo que podemos hacer en esos estados entre azul y buenas noches, como dicen. Yo una vez, no sé, igual si tuve un salto cuántico. Una vez igual quedándome dormida, estaba la televisión prendida y estaba viendo una imagen. Estaba viendo una película, entonces estaba viendo cierta imagen en la película. No sé, por ejemplo, supongamos que en la película el personaje le daba una pluma a una chica, ¿no? En eso quedé dormida, según yo. Y entonces sentí que dormí, no sé, horas y horas y horas, pero reacciono, vuelvo como a esta realidad y vuelvo a ver la misma imagen de la película. O sea, yo lo llamaba como una trabadita, o como que se trabó, como que no avanzó. Como que no avanzó el tiempo, pero en mi sueño avanzó, o sea, pasaron horas. Ahorita que mencionaba lo de esta teoría del doble cuántico, ¿no? Puede haber sido un acercamiento, porque también son cosas que se dan, una abducción. Es que pueden ser cosas que se pueden dar de manera automática, ¿no? Hay gente que lo desarrolla así, o sea, de manera automática. A veces le pones atención y si lo quieres desarrollar lo haces. Y a veces pues nunca te pasa nada, pero lo puedes desarrollar. Pero sí, muchas personas se les da, o se les pasan cositas así natural. Y luego ya como que uno dice, estuvo bien loco, pero ya. O sea, no te adentras, ¿no? En nada. Y ahora tú también nos decías que, bueno, hablar de la conciencia, hablar de un poquito de esto, magia caos, un poquito del caoísmo, que yo no había nunca escuchado que así se le llamaba, pero es como esto de magia caos, ¿verdad? Y hablabas que se te estaban presentando muchas cosas y que a ti te han pasado cosas, ¿no? Que tenías experiencia personal, ¿no? Sí, exactamente. Sí, voy a empezar contando mi experiencia personal. Yo en cierta ocasión estaba pasando por una etapa muy difícil de mi vida, sentía mucho dolor,
Entonces una vez para relajarme pues empecé a consumir marihuana, pero lo hice, estaba como en un estado de dolor muy, muy, muy intenso. O sea, tú tenías dolor por un padecimiento que tenías. No un padecimiento físico, más bien Emocional. emocional muy fuerte. Y empecé a consumir marihuana, entonces como que me enfoqué solamente en el dolor. Y llegó un momento que de tanto dolor que sentía y por el consumo que yo tuve de marihuana, llegué como en un estado alterado de conciencia. Y para mí fue como, entrar a un conocimiento muy grande donde de algún modo, digamos que logré ver, más bien entender cómo es que la conciencia está dentro de nosotros y que viene de algún lado. Entonces yo dije, o sea, sí dije, o sea, ¿qué onda que me pasó? Y yo le intentaba platicar a las personas, pero como que muchas personas no me entendían, o como que no, o sea, decían, y entonces empecé a conocer gente, ya sin yo buscarlo, de que empezamos a tener estas pláticas. Y en cierta ocasión, la persona que les comento que conocí, que es maestro de yoga, no sé, o sea, se me ocurrió platicarlo así nada más. Y él lo entendía, me dijo, yo te entiendo. Incluso, o sea, terminaba mis frases antes de que yo las dijera. Y empezamos a hablar y me di cuenta que las personas que hemos pasado por esa experiencia llegamos como a una misma conclusión. Y así he conocido 3, 4 personas que han ido a rituales de ayahuasca, que han tenido cierto tipo de experiencias de ese tipo, donde concluimos que la conciencia viene o tiene un origen y que nosotros como cuerpo solamente somos receptores. Y de ahí se desenvuelve más teoría. De hecho, para que no se me olvidara cuando tuve esa experiencia, me puse a dibujar. Yo no dibujo, a pintar, pinté en acuarela como pude, pero ahí está, dije, para que no se me olvide esa experiencia y cada vez que lo veo, recuerdo. El problema es que se va olvidando con el paso del tiempo. Tienes el conocimiento, si no se practica recurrentemente, pues se olvida. Entonces, otro de los métodos que no, digamos que no es invasivo para el cuerpo, porque por ejemplo, si se fuma, pues los pulmones pueden afectarse. Pero hay un método que es muy bueno, que es la meditación. Entonces, a través de la meditación se puede llegar a un estado alterado de conciencia y estarlo haciendo recurrentemente como para recordar y estar en sintonía y comprender lo que es la conciencia. Claro. Pero, por ejemplo, en tu caso era porque tenías un dolor emocional muy fuerte y dijiste, bueno, para poder sobrellevar los días, para pasarlo, voy a fumar mota, ¿no? Voy a fumar marihuana. Pero tenías ya una intención formulada en esta ocasión que nos comentas, o simplemente pues, lo hacías como para olvidarte de eso, para encontrar algún refugio, para encontrar algo, pues no sé, algún alivio. Y entonces, ¿qué es lo que se te puede revelar? ¿Qué es lo que se te revela ante eso? Sí, no lo hice con intención, la verdad es que no, o sea, yo lo hice más que nada, pues, para sentirme relajado, sentirme a gusto, y a partir de ahí nació mi curiosidad por aprender más, y fue cuando me puse a leer, me puse a conocer personas, y digamos que se me reveló esta parte de qué es la conciencia y que realmente somos algo más allá de solamente un cuerpo físico, porque yo durante mucho tiempo, pues no creía, era muy de la idea del materialismo dialéctico, donde todo es pura y meramente físico y orgánico y no existe Dios y no existe lo espiritual y no existe nada de eso. Entonces, yo estaba como que muy cerrado en ese aspecto. Entonces se me revela esto y digo, no, no es cierto. O sea, hay más. Como tal, yo no creo en un Dios o no soy religioso, no tengo ninguna religión, pero tengo o me llegó ese conocimiento donde la conciencia sí es algo que trasciende el plano físico. Okay. ¿Y ese dibujo qué tenía? Luego se los voy a enseñar. Es como una energía que está, digamos que arriba, y salen como que rayos de conciencia, por así decirlo, que se conectan con el cerebro y además eran como cerebros y aparte era como un ojo. Entonces, y me puse a investigar más. De hecho, ahorita recién acabo de leer de un científico de aquí de México que se llama Jacobo Grinberg. Él tiene la teoría sintérgica
Y entonces él era un neurólogo, era muy reconocido y empezó a meterse en estas ondas y empezó a meterse mucho con el chamanismo Él es el que desapareció. y desapareció. Entonces él intenta explicar esta parte de la conciencia, de cómo se relacionan las neuronas del cerebro con cierta energía y a través de la capacidad que tiene nuestro cerebro es como se interpreta la realidad. Y también son temas, o sea, de conciencia también. Sí, estuvo muy clavado con esos temas, ¿no? Y con, creo que en época de Carlos Castañeda, ¿no? De, sí, de los chamanes. Pachita, ¿verdad? Involucrado en todos esos temas. Pachita que metía las manos a los cuerpos y operaba y no sé qué. Sí. Oye, y entonces a partir de esta experiencia, tú empiezas a investigar y dices, no, sí, aquí hay algo más allá de, y te empiezas a interesar por todo esto. ¿Y qué descubres? O sea, más después de esta experiencia, tú seguías consumiendo marihuana, empezaste a consumir otras drogas o empezaste a tener otros caminos para alterar la conciencia. Realmente no, realmente lo hago de manera muy esporádica, no es algo que lo haga diario, a lo mejor 3 meses, 4 meses, para relajarme. Lo que yo intenté hacer es compartir el conocimiento, porque creo que es algo, pues, para mí fue muy trascendental. No, digamos que ya no necesitaba como que drogarme o sea, consumir marihuana para entrar a ese estado alterado de conciencia. A veces por medio del sueño, entraba como recurrentemente eso. Pero también, digamos que no me quise meter tanto en el tema, o sea, ser consciente, pero pues sé que también tengo pues una vida que está envuelta en la sociedad, que estamos en un sistema, que tenemos que pues sobrevivir, entonces a veces todo eso nos envuelve y hace que se nos olvide esta parte que yo creo que es muy importante, porque se nos ha enseñado a que se nos mide por lo productivo o lo económico, ahora pasamos a ser humanos, personas económicas, porque ya todo se basa conforme a la economía y vamos olvidando esos temas. Y está bien chido que haya espacios como este donde se pueda platicar este tipo de temas. A mí se me hace muy interesante. Creo que es algo que sirve bastante. Uno que más daría por irse, por estar todo el tiempo elevado de conciencia, ¿no? Pues sí, es lo que, bueno, eso estaría chido. Estar 100% en ese estado, ¿no? O sea, conscientes, ¿no? Se le llama la gnosis, es por eso que dicen que podemos llegar a ser como Dios. No es como que tengan la concepción que Dios es algo aparte, sino que nosotros somos parte de, nosotros somos el mismo universo, no estamos separados de la demás realidad. En algún momento nuestros átomos fueron parte de una estrella, fueron parte de una piedra, entonces todos somos parte de lo mismo. No somos más que el mismo universo conociéndose a sí mismo. Somos parte de todo y todo es parte de uno. Bueno, y entonces ya nos hablabas un poquito de la historia, un poquito de tu experiencia y un poquito de que todos pues no nos damos el tiempo para explorar estos estados. Ahora, ¿qué pasa con los demás seres vivos? Ya hablábamos un poquito de animales, pero también están las plantas o ahorita que mencionabas el universo, las estrellas. Tú tienes contacto con esto, ¿no? Con estos, con las plantas por tu profesión. Sí, claro. ¿Qué cosas o qué detalles interesantes has descubierto y que se pueden relacionar en cierta manera también, o sea, similares a los que los humanos podemos tener? Sí, si nos vamos a la cuestión del ADN, la verdad es que somos muy parecidos a una planta. Los mecanismos, pues básicamente son los mismos. Van cambiando dependiendo del medio ambiente, pero por ejemplo hay plantas que están 1000 años más evolucionadas con los procesos evolutivos que las plantas tienen que nosotros como seres humanos. Entonces, sí se me hace algo muy interesante, pero también pienso que como tal no tienen el mismo o no están vibrando la misma sintonía de conciencia. Entonces también son muy importantes para comprender que también ellos son parte de la realidad. Y en ese sentido,
no me atrevería a decir que las plantas piensan como nosotros porque no tienen los mismos sistemas, no tienen neuronas, pero tienen sus propios procesos para enviar información. Que eso a mí se me hace muy sorprendente y les voy a poner un ejemplo. Hay un documental que se llama En la mente de las plantas, donde en África hay unos tipo mezquitas, por así decirlo. Ujú. Entonces hay una comunidad de venados ahí viviendo, una población de venados, y se los empiezan a acabar. Entonces se dan cuenta que de repente los venados empiezan a morir y empiezan a investigar y se dan cuenta que los árboles generan como un tipo de defensa, un tipo de veneno para que los venados pues o sea, no acabaran con las plantas. Pero lo sorprendente de esto era que las plantas podían enviar esa información, ese conocimiento que tenían hasta plantas que estaban a kilómetros y se comunicaban entre ellas, era toda una red de comunicación, entonces no se alcanza a comprender todavía cómo es que lo hacían. En ese mismo documental hay otro caso de una planta que estaba en una sala, entonces asesinan a la persona que tenía la planta ahí y pues no daban con el culpable y había varios sospechosos. Entonces, no sé, a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, vamos a medir la energía de la planta mientras pasan las personas sospechosas. Entonces le pusieron, digamos que empezaron a medir la energía que la planta emitía cada vez que entraban las personas y específicamente con una persona la planta se estresaba y generaba cierto tipo de energía y solamente era con esa persona. Entonces se fueron con esa persona y terminó confesando que él era el asesino. Órale. Y hay plantas que se mueven, hay plantas que pueden sentir la música. Por ejemplo, hay una especie de mimosa, que aquí, por ejemplo, las mimosas que tenemos aquí es el tepescohuite, el famoso tepescohuite, o las esas que se cierran cuando las tocan, que por cierto de ahí sale el DMT, ellas en la ayahuasca junto con unas lianas. Entonces, esa planta ahí en el documental se ve como que le ponen música y pues se pone como a bailar. Ujú. Se empieza a mover. Entonces sí, está muy, muy interesante. Eso está bien loco. Órale. Ahora Plantas sí, bailarinas. hacerle caso a las abuelitas. Eso es súper cierto cuando te decía, no, es que aquí puse la plantita y mira, se dio súper bien. O no, es que mira, aquí no le gustó este lugar, ¿no? Ujú. O si les hablas, que si les hablas bonito, que sí, ¿no? Y Sí. lo sienten. O hay personas con las que se le da, ¿no? Sienten la energía de la persona y con diferentes personas pues crecen mucho, con otras se mueren, o sea, Qué triste. ¿no? Pero pasa. Hay un experimento muy bueno. No recuerdo el nombre del experimento, lo pueden hacer cualquier persona en su casa. Ujú. Ponen 3 vasos con arroz y agua. Un vaso, digamos que lo tienen como que es el no le van a hacer nada, lo van a dejar ahí. El otro vaso con arroz y agua lo van a maldecir todos los días, lo van a maldecir, van a tener malos pensamientos, le van a maldecir. Y al otro vaso lo van a tratar con amor, le van a decir cosas bonitas, te amo, cosas así de ese tipo, cosas bonitas. Entonces, primero se va a pudrir y casi que, o sea, muy, muy rápido al que le tuvieron malos pensamientos. El que no le dijeron nada, pues cumple con su proceso normal de putrefacción, Ujú. de que se echa a perder. Y el otro, al que le hablan bonito, duran bastante tiempo. Y es algo que pueden hacer en casa. Ujú. Entonces también, o sea, no solamente, a lo mejor el arroz ya solamente, digamos que es un tipo, una semilla, un grano. No está como tal vivo como lo conocemos, pero está en su propia vibración. Entonces también por ejemplo, el habla, pues también es resultado de nuestra conciencia. Ujú. Y cada palabra que nosotros decimos, cada letra es un símbolo. Entonces, digamos que es como un tipo de magia, o sea, cada palabra tiene un significado distinto. Nosotros estamos utilizando símbolos cada vez que hablamos, un símbolo, y estamos aplicando cierta energía porque nosotros ya tenemos precargada cierta información sobre el significado de la palabra, y es por eso que pasa eso con el arroz, porque pues nosotros podemos digamos que alterar la realidad en la que vivimos a través de la conciencia, a través de las palabras, a través del- de la conciencia. Así es. Oigan, como la película esta que fue muy famosa, ¿no? La de ¿Y tú qué chingado? ¿Cómo? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú No qué sé sabes? si Sí. la vieron. Está en YouTube, creo. No la he Es así visto. famosilla, se llama ¿Y tú qué sabes? Habla un poquito de eso y también de las plantas y también
De la teoría cuántica también, ¿no? De la teoría cuántica. Y habla del agua, ¿no? O sea, Sí. de que nuestro cuerpo en su mayoría está compuesto por agua. En lo que mencionabas ahorita de, por ejemplo, ese ejemplo del arroz y en el agua y lo que le dices palabras bonitas y feas, lo mismo pasa en un cuerpo humano, ¿no? Las vibraciones, lo que le dices, lo que te dices a ti también, sí. ¿no? Sí, hay un experimento también de un japonés, no recuerdo ahorita el nombre, pero este japonés hizo una prueba, también hace cuenta con diferentes tipos de pensamientos y diferentes tipos de palabras, con diferentes emociones, y formaban ciertos patrones con el agua. Entonces se hacía, si eran palabras feas, se formaba un patrón pues caótico, ¿no? Caótico, desordenado, y se formaba, y si decías palabras bonitas, de amor, se formaban cosas bonitas, como por ejemplo como copos de nieve, como ese tipo de figuras geométricas. Yo creo que estamos hablando más o menos de la misma persona, porque recuerdo que es japonés la persona. Yo pienso que es el mismo. Y volviendo al tema más allá de las palabras, volviendo al científico Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el francés, él habla de crear potenciales. Y esos potenciales que crean con el pensamiento, pues es prácticamente lo mismo. O sea, por medio de un estado alterado de conciencia que él lo hace a través del presueño, por así decirlo, pueden crear efectos sobre su realidad. Yo cuando recién empecé a conocer ese tema, sí estaba un poco escéptico. No me metí lleno en la teoría porque pues, no soy físico, no la iba a entender y está muy complicada, pero es una teoría avalada por científicos. Entonces lo empecé a poner en práctica, no solamente a través del sueño, sino generar potenciales estando despierto para modificar ciertos aspectos de la realidad. Entonces me llegó a pasar y me metí un ratito en ese tema. Y entonces una vez estaba sentado en la plaza de Ciudad Fernández y dije, como que quiero ir al gimnasio, pero no lo quiero pagar. Dije, voy a crear un potencial para ir al gimnasio y no pagar. Ajá. Y ya como que me puse en estado meditativo un ratito y ya se me olvidó. Y estuve un ratito más, unos 10, 15 minutos, pasó un amigo que hace mucho no veía y me dijo, y le dije, ¿qué onda? ¿Qué haces? No. Y le dije, ¿para dónde vas? No, pues al gimnasio. Y qué chido, justamente estaba pensando en ir al gimnasio. Me dijo, te invito, es un gimnasio que tiene mi papá, no está abierto al público, es un piso de gimnasio. Dije, no manches, qué chido, justamente estaba pensando en ir al gimnasio sin pagar. Te llegó. ¿Cómo dices que se llama eso? Potenciales. Potenciales, aquí lo vamos a anotar. Y lo empecé a poner en práctica bastante. En cierta ocasión le empecé a platicar del tema a una amiga, nada más como que ella era muy escéptica. Y entonces empezamos a hacer pequeños experimentos. Es como, mira, le dije, piensa en algo, en lo que tú quieras. Entonces ella se relaciona con cuestiones de la naturaleza, el ambiente y todo eso por su carrera. Entonces ya me dijo el nombre como de un mineral, no sé. Yo le dije, vas a ver, voy a hacer un potencial para que eso no lo estemos topando, o sea, conforme va pasando el día. Y entonces yo me metí al celular y salió y dije, bueno, esto es parte de la inteligencia, hay un algoritmo que nos está escuchando el celular de todo lo que hablamos, pues no sale, entonces te la paso, ¿verdad? Y de repente pues prendimos la tele, le cambié de canal, le dejé ahí y específicamente estaban hablando de eso. Entonces como que seguía escéptica. Y ya me decía en juego cada vez que, por ejemplo, una vez salimos al parque y me dijo, no dejes ahí tu mochila porque te la van a robar. Y yo le dije, estás haciendo un potencial, nada más por eso la voy a bajar. Pero estás haciendo un potencial y vas a ver que va a ser un potencial, pero no me va a pasar a mí. Se escuchó muy gacho, pero se me salió a decirlo y dije, a alguien que conoces le puede pasar si lo hace. Entonces, y no creí yo ese potencial lo creaste. ¡Qué mal! Y entonces a la semana me marca y me dice, no manches, que acaban de quebrar el vidrio de mi novio y sacaron la mochila, así tal cual lo había dicho. Le debes 20,000 pesos. Y yo le dije, te dije, o sea, el pensamiento, si tú estás afirmando algo con tanta seguridad, puede que pase. Y estuvo medio gacho, o sea, yo no quería que le pasara eso. Igual, pues, o sea, lo que más le costó fue el vidrio, en realidad la mochila no tenía nada.
Entonces, pues sí, por eso las maldiciones, por eso la brujería, por eso, o sea, se puede usar para bien y para mal, lo que decían de un cuchillo, ¿no? O sea, un cuchillo lo puedes usar para embarrar mermelada en un pan y lo puedes utilizar para matar. O sea, es un poder que tenemos todos los humanos y con la mente también, ¿no? Para maldecir o para bendecir. Por eso la importancia de esto, ¿no? De ser consciente de eso, del poder de las palabras, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos dijeron desde niños, porque también fuimos educados por otra generación que no era consciente de muchas cosas también? Bueno, todavía, ¿no? No son muy conscientes de muchas cosas, pero las palabras importan muchísimo, ¿no? Más sobre niños entonces hay que ser cuidadosos en las palabras que utilicemos. Sí, exactamente. Pues tan solo la psicología, cuando uno sana a través de una terapia psicológica, en realidad es el poder de las palabras, de cómo nos van guiando, de lo que nosotros decimos. O sea, todo tiene que ver con lo que hablamos. Exacto. Sí. Por eso dicen ya uno paga a un psicólogo pues para que te escuche. Para que te escuche y que te diga unas palabras de aliento. Oye, siguiendo con lo de la conciencia. Ya hablamos de estados alterados de conciencia, de un camino más allá de la conciencia. Nos hablaste de esta teoría del doble cuántico y de tu experiencia, de lo que tuviste en esta ocasión que sentías mucho dolor y que empezaste a usar marihuana y que ya lo utilizas de vez en cuando. Pero ¿qué más descubres o qué otra experiencia te puede llevar a enriquecer de esta manera como para prestarle atención a eso? Sí, por ahí otra experiencia que un familiar muy cercano a mí una vez estaba en un cerro, estaban ahí con sus amigos. Y entonces una persona de ahí les dio a probar el DMT. Entonces mi familiar. DMT, ¿qué es? El dimetril ¿qué es? Dimetril tripto, no sé qué. No recuerdo exactamente la fórmula, pero esa es la sustancia que contiene la ayahuasca. Ok. Es el que le llaman la molécula de la vida. Esta sustancia se genera de manera natural en el cuerpo al momento de nacer. Dicen que también al momento de la muerte se genera esa sustancia. Entonces, digamos que tuvo como una conexión consigo mismo, con su conciencia, y pues regresó del trip, se levantó y los guió hasta un lugar. Y entonces dijo, hay que escarbar aquí, porque aquí estoy yo. Y empezaban a escarbar y sacaron unos huesos de humano de hace mucho tiempo que, o sea, tenían hasta vestigios y todo. Y él, o sea, muy, pues con la emoción del momento, o sea, sintió que se estaba sacando al mismo porque tuvo una conexión con sus vidas pasadas. Con sus vidas pasadas y digamos que pudo descansar su alma, su conciencia. Sí. Y fue algo muy, muy, muy sorprendente. Eso le pasó a un familiar tuyo. A un familiar. Wow. Sí, desenterrarte, sí. No, hombre. Ya pásenme ese DMT. Ya denme el DMT. Hablando en ese sentido, mucha gente utiliza la ayahuasca y la meditación también, para entrar a los registros akáshicos, así le llaman, como a estos registros, digamos que es como un servidor donde hay mucha información, donde uno puede ver como que la información de toda la vida. Y se utiliza también, estados alterados de conciencia. Para entrar a esos registros. Para acceder. Solo hay que creer, ¿no? O sea, yo creo que con casi ¿qué será? Del 100% de las personas que yo he hablado, a lo mejor el 90% tienen historias así, pero a lo mejor solo el 50% que se las cree o les hace caso. Sí. Porque sí, efectivamente dices, ay, ¿cómo crees? Ay, soy súper escéptico. Y no es cierto, es una herramienta que no sé por qué seguimos negándonos a utilizarla, ¿no? La negamos. Es como, no, eso es otro lado, ¿no? Sí. Porque sí te puede, en cierta manera, pues te pone en duda, puedes llegar a
Pues sí, como hasta mal viajarte, o sea, hay una delgada línea entre volverte un poquito loco y entre quedarte cuerdo y utilizarlo para tu bien, ¿no? Sí, a veces uno mismo niega lo que llega a pasar o lo que llega a vivir o tal cosa que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Como 2 meses estaba yo sentado ahí en la plaza de Ciudad Fernández Ujú. y, y estaba ahí y estaba con otra persona. Y entonces estábamos viendo para enfrente, iba pasando una pareja y enfrente iba un perro. Entonces, eh, hay como un jardín del lado derecho. Entonces pasó corriendo algo como una sombra, pero muy chiquita. Y yo me quedé así de, vi mal porque no traigo mis lentes o qué. Y le pregunté a esta persona, oye, ¿viste lo que yo vi? Y me dijo, sí, no manches. Y le dije, ¿en serio sí lo viste? Me dijo, sí. Entonces como que el perro iba siguiendo como que a la sombra chiquita, pero si era demasiado chiquita como para ser un niño, como para ser un perro. Y era una sombra como que semi-transparente. Pero sí se veía como que si tuviera movimiento corriendo y me sorprendí bastante. No creo en duendes, ¿verdad? Pero digamos que es como que lo más parecido, entonces no me doy como una explicación. Quizás es un tipo de energía que no conocemos, que existe con nosotros, hay energías y pues sí. No, si no crees en duendes, entonces no puedes estar en la mesa de secretica. No te Ah, creas. No, pero no, de verdad, o sea, aunque no lo crean, hay mucha. Eso también es verdad. Ya no lo decía en algún momento cuando hablamos de ciencias sagradas, Ujú. Sí, sí, sí. de los duendes. O sea, cuando hablábamos un poco acerca de los árboles, las plantas y lo que ayuda a que eso pudiera crecer o que se pudiera sembrar, ¿no? Sí, hablaban que la naturaleza tiene sus propios guardianes, ¿no? Ajá. O lo que le llaman los elementales, Ajá. pues las hadas, los duendes, todos Los esos seres, ¿no? Que, gnomos. Sí creo en esas energías. A lo Ajá. mejor no creo que hayamos sido como que lo suficientemente tenido contacto con ellos como para hacer una descripción tal cual, Ajá. sino más bien como que son energías, no los encasillo bajo una descripción, un nombre, Sí. sino que es una Sí, no energía. es como que sea Un como. enanito barbón y Sí, Ándale, no así, siempre, ¿no? Con no el siempre es gorrito como y lo vemos en películas, no siempre es Ajá. así. Exacto. O a lo A lo mejor mejor- sí. O a lo A lo mejor mejor sí, puede más ser. bonitos. Más bonito. No sabemos. Muy trabajadores. Pero seguro por ahí en los escuchas debe haber alguien que haya visto algo de esos seres, ¿no? Y ¿saben qué es lo curioso? Que esa cosa que vi y que vi con esa persona, me recordó un video que yo había visto en mi adolescencia y me puse a buscarlo. Y porque yo veía videos de duendes. Entonces, hay uno en específico que me llamó mucho la atención de unos chavos que están jugando así como en la cocina. Sale como una sombra corriendo. Y dije, no manches, es muy parecido. Y me puse a ver videos. Hay unos que se ven bien falsos, pero hay otros como que sí, o sea, sí se ven como que sí se ven muy reales. Y es ese patrón, que los que se ven más reales son como que esa misma sombra negra, incluso tiene el mismo tipo de movimiento. Entonces estaría interesante. Luego se los voy a pasar para que los chequen y son de distintos lugares, de distintos años, o sea, ubicación bien distintas y fue algo como muy parecido a eso. Sí, como ya en alguna ocasión cuando podamos habláramos de nuestras familias galácticas, donde viene precisamente todo eso, ¿no? Los tipos de familias galácticas y vienen esos seres, otros seres y demás, que pues hay gente que los ha visto, hay gente que pues sí, o sea, que sí cree y que sí, que lo ve como una posibilidad, ¿no? Y más en estos, enterándonos o entrando a un estado de conciencia alterado que puede llevarte a ver precisamente estos planos o estas frecuencias, ¿no? Exactamente. Sí, así es. ¿Alguna otra experiencia que nos quieras contar? Sí, hay varias experiencias y últimamente mi familia nunca había como que tenido esa tendencia como de meterse a las cuestiones de la conciencia y siento que como que todos lo hicimos al mismo tiempo en mi familia y empezamos a tener experiencias muy similares y llegamos a conclusiones muy, muy similares. Entonces también eso pues me fue llamando más la atención y gente que iba conociendo, por ejemplo, aquí tengo un amigo en San Luis y él lo veías meramente cuestiones de negocio, cuestiones de trabajo, lo otro. Entonces una vez pues estábamos desayunando, una reunión normal y no sé cómo salió el tema
y él tampoco era como que se hubiera metido en esa zona hasta hace poquito. Él tendrá como unos 40 y tantos años y me contó su experiencia. Oye, ¿sabes qué? Es que fui a no recuerdo el nombre, pero era cannabis y tuve esta experiencia y llegué a esta conclusión y le dije, pues es que es la misma conclusión a la que yo estoy llegando. No, hombre, la plática se extendió como 2 horas y ni hablamos de negocios. Ya se empezó a como que las personas están como que despertando, se podría decir. A eso voy. ¿Será eso que te pasó a ti y a muchas otras personas que les ha pasado, será lo que le llaman el despertar de la conciencia? De la conciencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y es algo yo creo que necesario también para poder hacer cambios en este mundo. Porque sí, como lo había dicho, a veces estamos muy, muy, muy metidos en la rutina, y se pierde todo eso. Y es algo que también yo creo que pasó mucho en este 2020, a partir de la pandemia de esta, que no nos dejaron otra cosa más que estar en casa, más que parar la inercia, ¿no? Sí. Y ver para atrás y sentarte y decir, órale, qué onda. Eso fue como también una ayuda. Una ayuda, la verdad, estar con uno mismo a veces no es fácil. Yo creo que es de las cosas más difíciles, estar con uno mismo, y porque pues uno a veces siente desesperación, ansiedad, o a veces tiene otros tipos de pensamientos y tiene la cabeza llena de información y sí cuesta conocerse uno mismo, saber cómo es, y también tiene mucho que ver que nos han acostumbrado a que, bueno, ese es mi punto de vista, de que la felicidad es una meta en la vida, cuando la felicidad solamente es un estado transitorio, pues muy efímero, no es la finalidad última, a tal punto que la felicidad sea mercantilizada. O sea, la felicidad, nos venden felicidad a través de productos. Entonces, el entender que el sufrimiento es bueno, que el sufrimiento tiene su función, tiene que tener su función, todo lo que sentimos tiene una función específica, pero si nosotros nos negamos incluso a conocer esa parte de nosotros, pues va a ser todavía más difícil la cuestión de la conciencia, si batallamos con esas cosas. ¿Qué tan conscientes están ahora? Yo ¿Qué tan profundo pueden ver, no? ¿Qué tan más allá pueden ver? Sí, eso es lo que debemos voltear a ver hacia adentro, lo que debemos de empezar a tratar de contactar y a tratar de... Eso que mencionabas de la teoría del doble cuántico, también me llevó a recordar algunos métodos que utilizaban algunos artistas, que era lo de tomar una pequeña siesta, ¿no? Tomar una pequeña siesta para también un poquito vigilarte entre ese estado entre que te vas quedando dormido, pero también el poner atención a esos detalles que a veces se dan al inicio de tu sueño o en cierta etapa del sueño, y que pueden darte esas respuestas o que te pueden dar esa creatividad para generar algo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, esos, digamos que estados alterados de conciencia, porque no es como que el alterado de conciencia se llama así porque no es como que la conciencia normal que tenemos, porque en realidad la mayor parte del tiempo, más del 90% de lo que nosotros hacemos como seres humanos diariamente es de manera inconsciente. Casi todo lo hacemos de manera inconsciente, casi todo. Entonces, por eso a veces es muy complicado llegar a esos puntos, porque estamos tan acostumbrados a vivir con el inconsciente, a vivir con nuestros instintos. Exacto. Esa inercia, ¿no? Sí. Pues muy interesante. No sé si quieren agregar algo, ver, Carlos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en un estado alterado de conciencia? A ver, háblanos de tu alteración de conciencia. No, pues ahorita. ¿Ahorita? ¿Tuviste un estado alterado de conciencia? Sí, no. No, pues sí, es eso, ¿no? Como tú dices, yo creo que pasa. Simplemente pasa. Hay hechos también de que he platicado con varias gente que le ha pasado, de por ejemplo accidentes, ¿no? Que un accidente le cambia completamente la vida. O sea, cuando se recupera de ese accidente o que tuvo un impacto, un riesgo de muerte,
¿no? También puede alterar eso y puede hacerte despertar, de cierta manera, despertarse la conciencia a cierto punto, ¿no? También. Sí, porque se está llevando al límite pues las emociones, se está llevando al límite. Mucha gente cuando tiene un accidente tiene mucho dolor y el dolor también ayuda bastante en ese sentido. Por así decirlo, que ayuda. Es una herramienta que también se puede utilizar, el dolor. Exacto. Y el dolor, y en este caso, por ejemplo, también el dolor muy profundo también puede ser. Hasta como a ti te pasó, ¿no? El dolor profundo sentimental, que en donde pues es casi lo mismo como si tuvieras un accidente de muerte, ¿no? O sea, porque lo siente el cuerpo igual y que existe esa explosión, ¿no? Sí, de hecho, cuando una persona está triste o está deprimida, las zonas del cerebro que se activan son las mismas que se activan cuando es un dolor físico. Es exactamente la misma zona del cerebro. Entonces es un dolor igual. También la respiración, ¿no? Respiración. También la respiración es una forma de llegar a esos estados alterados. Sí, exactamente, la respiración. Otros métodos también, por ejemplo, aquí en el Tangamanga practican uno que es por medio de frecuencia, cierto ritmo exacto, el caminar, llegan a ese estado alterado de conciencia. Y la forma superior para estar en constante pues armonía con nuestra conciencia o para estar en ese estado es el amor. El amor es como que el superior para estar siempre en armonía. Y bueno, ese tipo de conocimiento pues se ha venido enseñando a través de diversas religiones, pero si nos vamos desde el enfoque de la conciencia, pues van concordando. Siempre se nos habla, por ejemplo, en el cristianismo, que es lo que más tenemos presente aquí, en la creencia en Cristo. Él siempre decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero va más allá de un amor entre personas, es un amor por lo que nos rodea, por lo que hacia nosotros mismos y va más allá de esta cuestión humana, a lo mejor digamos que no sé si llamarlo egoísta, pero trasciende, o sea, va más allá de un interés propio, la cuestión de estar en sintonía o de estar siempre en esa conciencia a través del amor. Como dicen, ¿no? También es el estado más alto de frecuencia, ¿no? De vibración. Exactamente. Que dicen, no, vibra alto, vibra alto. O sea, realmente es estar en esos pensamientos, ¿no? En esos pensamientos de amor, ¿será? De amor, sí. Y va más allá de los pensamientos, va más allá de este plano físico. Es también una energía pues muy fuerte que hace estar en sintonía con otro tipo de energías como la conciencia. Yo creo que de mis estados alterados de conciencia, pues solo han sido más bien desprendimientos astrales que he tenido involuntariamente, o del que más recuerdo es de una vez que yo me vi, que yo decía, me hizo muchísimo dudar de que yo estuviera viva. Y yo despertaba y yo a todo el mundo le decía, oye, ya me morí, ya estoy muerta. O sea, porque ese tipo de experiencias, en el caso del desprendimiento astral, es como yo lo definiría o como es muy similar a morir. Bueno, nunca me he muerto, creo, pero se siente como ese desprendimiento, no sé, como que te vas hundiendo en la cama, luego ya sale tu alma. Y entonces eso me ha llevado a dudar, o sea, sí dudar fuertemente de si realmente sigo viva, ¿no? Bueno, uno en específico, o sea, pero mis tipos de ese tipo de conciencia han sido de ese tipo, de desprendimiento. Sí, es que como la conciencia se separa del cuerpo, entonces pues es extraño, ¿no? Porque nosotros asociamos a que la existencia tiene que ver con nuestro cuerpo orgánico, cuando en realidad el sentido de nuestra existencia está en la conciencia. Entonces se separa y uno no estoy en mi cuerpo. Realmente el cuerpo es nuestro cuerpo, realmente nos pertenece y es más bien como pues parte de un todo que la conciencia utiliza para poder estar aquí. Podemos decir que la conciencia a la que te refieres es el alma también. ¿Podría llamarse el alma? Sí, podría ser. Es muy interesante cómo yendo a la parte del sentido de la vida, mucha gente dice,
pues cuál es el sentido de la vida, qué es lo que estoy haciendo. En realidad todo lo que se hace, tanto bueno como malo, porque como tal la naturaleza no tiene moral, o sea, la moral es una cuestión humana que nosotros definimos de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestro entorno, pues, de la Social. sociedad, de la familia. Entonces, todo lo que está pasando en este momento es simplemente como, o sea, todo es funcional porque aunque una persona no esté haciendo nada, o solamente esté sentado, o esté pasando por X situación, es el universo conociéndose a sí mismo que sabe que puede pasar por esa situación. Y ahí sería un tema muy, muy chido de platicar también de qué pasaría, por ejemplo, si de repente el universo se conoce a sí mismo completamente y ya no hay nada más que conocer. Y, o sea, realmente ahora cuál sería el sentido de estarse conociendo a sí De mismo. la vida. Sí, de la existencia Mm. como Se tal. autodestruiría. Exactamente, y yo pienso que es la misma conclusión. Si nos vamos a lo científico, la teoría del Big Bang, de la gran explosión, que antes no existía tiempo, no existía nada, pero ahora los indicios nos dicen que antes del Big Bang había otro universo. Y ese universo Se llegó a conocer al 100 y se destruyó. colapsó y otra vez como que estaban generando los universos una y otra vez. Oye, a ver si todavía le falta un poquito, ¿no? Para que se conozca, no vaya a tocarnos el autodestrucción. Está interesante, se pueden sacar. ¿Quién sabe? Ya nos falta mucho. Sí. Sí. Sí, está Y muy mañana, interesante todas esas. Sí, hay muchas formas bueno, muchas teorías, ¿no? Del Big Bang, está lo de Darwin también, que bueno, también ya está, de cierta manera, yo siento que ya está un poco obsoleto, hay muchas otras cosas, pero sí. Pues bueno, muy interesante esta plática. Yo creo que tenemos mucho para hablar, ¿no? Sobre este tema, está muy profundo. Bueno, pues te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas acompañado. Ya también nos diste ahí algunas recomendaciones. Nos dijiste Mártires, que es una película que habla del dolor, bueno, el camino de la conciencia a través del dolor. Y también el documental En la mente de las plantas. Vamos a buscarlos. Hay que verla. Para ver qué tal. Los potenciales. Los potenciales, porque también. él hace potenciales. Sí. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, nos ponemos de acuerdo, nos puedes dar las ideas acerca de estos temas y ustedes también que nos escuchan, suscríbanse al canal de Secrética, nos pueden dejar sus comentarios, igual si quieren sugerir algún tema o igual si ustedes pueden hablar de algún tema, conocen algún especialista, pueden también dejarnos ahí esas recomendaciones, suscríbanse. Gracias, tocayo. Pues algo que quieras agregar. Pues agradecer por la invitación. La verdad es que ya es algo que quería hacer. O sea, me encantó esta experiencia. Y pues bueno, hacer un pequeño anuncio yo también. Claro. Sí, síganme, denle like a mi página. Se llama Fomento Económico CDFDZ. Fomento Económico CDFDZ. Bueno, pues ahí está. Gracias. Y esto fue Secrética. Vámonos.